Bueno, hermanos, buenas tardes. Como hemos dicho, bienvenidos todos a la casa del Señor. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Las cartas de Pedro, os recuerdo que fueron escritas cuando estaban en situaciones difíciles, estaban perseguidos por el Imperio Romano. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Los tenéis todos ya? Sí. Voy a leer del 1 hasta el 10, hasta el 12. Y dice así su palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Ahora ha probado la bondad del Señor. En otra versión lo he dicho. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, y para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual vamos por la calle y vemos un cartel que se llama iglesia. Eso no significa que sea una iglesia. Hermanos, vamos por la calle y vemos carteles que ponen iglesia evangélica. Y eso no debemos considerar que sea el camino correcto. Y aquí me paro un poco para aclarar un poco esto. ¿Por qué digo eso? Estamos viviendo unos tiempos, aquí mismo en Valladolid donde estamos, que debemos llevar cuidado donde pisamos porque podemos resbalar y podemos caer. Hay iglesias que son empresas, hay iglesias que son sectas religiosas, hay iglesias que hay brujería y hay iglesias que hay de todo menos la palabra de Dios. Por eso no debemos considerar todo que sea una iglesia, hermanos. Entonces, hay una mayoría de personas también, que eso nos habrá pasado a todos, y hasta incluso cristianos, que te dicen, ¿de qué religión eres? Entienden de religión. ¿De qué religión? ¿En qué religión estás? No entienden de relación, entienden de religión. Entonces voy a poner varios ejemplos para poder situarnos en la lectura que he dicho con lo que se está viviendo en la calle. Si tú hablas con un testigo de Jehová, que la mayoría de los que vemos aquí hemos hablado, ellos están convencidos que nosotros somos un error. Y ellos están convencidos que están en la religión verdadera. Ellos están firmes y nosotros, según ellos, estamos equivocados. Si tú hablas, otro ejemplo, con un musulmán, te van a decir que todas las raíces cristianas están equivocadas y tenemos que hacer como ellos, seguir las instrucciones del profeta Mahoma. Otro ejemplo, si tú hablas con un judío, te van a decir que Jesús no es realmente el Mesías, que el judaísmo es la verdadera religión. Y ahora pasamos a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, que también te dicen que están en la verdad. Y dentro del mundo evangélico vamos a encontrar de todo tipo de etiquetas. Vamos a encontrar metodistas, vamos a encontrar bautistas, vamos a encontrar adventistas, vamos a encontrar pentecostales, vamos a encontrar luz gramo y neopentecostales y muchos más podemos ver. Y todo está agrietado. Todo tiene sus grietas por la falta de unidad que hay. Y todos te van a decir lo mismo, que están en la verdad. El bautista, vamos a empezar por el bautista, te va a decir que el pentecostal está equivocado
y ellos están en la verdad, y yo así lo creo porque van conforme a la palabra de Dios, por lo menos en lo que yo conozco. El pentecostal te va a decir que el bautista es frío, y ellos son los que controlan el Espíritu Santo y el mundo. Eso es lo que te van a decir, pero la Biblia está ahí aparcada en la mayoría de las congregaciones. Pero estamos hablando que todos te van a decir que llevan razón. Entonces, la pregunta que yo hago en esta tarde, yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que no estás viviendo otra mentira? ¿Cómo sabes tú que no estás viviendo otra mentira? Y la Biblia nos dice que solo hay una verdad, solo hay un camino que lleva a Dios, y es a través ¿de quién? Del hombre, del profeta, no, de Jesucristo. No hay otro que nos lleve a través de Dios que no sea Jesucristo. Y eso viene en la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso viene en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos que se etiquetan toda clase de nombres. Toda clase de nombres, y van bajo su sabiduría y su entendimiento. Y se les olvida que la obra no es de ellos, que la obra es de Dios. La obra es de Dios, no es de ellos. Entonces, les gusta el protagonismo, les gusta pues todo lo que no viene de Dios. Y al parecer, no están viviendo como dice la palabra, porque la palabra no nos dice nada de eso. Nos dice todo lo contrario. Entonces, ser nosotros como iglesia, que nadie nos pueda engañar, vamos a ver lo que nos está diciendo aquí la carta de Pedro, que nos está diciendo cómo debemos de caminar. Versículo 1, ya empezamos diciendo, desechando pues toda malicia y todo engaño. Fíjate ya lo que ya estamos hablando del engaño, estamos hablando de la mentira, que también nos viene en Efesios 4:25 y en Santiago 1:21, nos dice lo mismo. ¿Qué es el engaño? ¿Qué es la mentira? Eso es la esclavitud de la libertad que tiene el mundo en caer en el engaño. Porque de 20 palabras que te dicen, 19 son mentiras, lo que te dice el mundo. Pero es que vamos a iglesias que hay aquí, como yo he dicho antes, en Valladolid hay algunas, que veo yo en el Facebook, que también están engañando a la gente, que no han desechado todo lo que dice la palabra de Dios. Están viviendo en una mentira y en un engaño, hermano. Entonces tenemos que saber muy bien dónde pisamos y dónde estamos, y saber cuál es la verdadera iglesia y qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que tenemos que hacer, estudiar y escudriñar la Biblia. Vamos al versículo 2, que nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Aquí estamos viendo, puedo poner un ejemplo, cuando un bebé es pequeño, que no habla, que no anda, y ve el biberón de su madre, ¿cómo se pone el niño? Se pone nervioso, se pone con ansiedad, porque sabe que tiene hambre y quiere comer ese biberón. Y el creyente debe tener esa ansiedad de ese alimento de la palabra de Dios, hermanos. La figura del bebé es muy adecuada para describir la actitud que se espera del Hijo de Dios. Si usted no come de la palabra de Dios, difícilmente que crezca la gracia y el conocimiento de Cristo en tu vida. Vas a estar hoy aquí, mañana vas a ir a otra iglesia a calentar otra silla, al día siguiente vas a ir a otro sitio porque hay más gente, o hay más mujeres, o hay más de lo que sea. Nunca vas a estar en un sitio firme y nunca va a poder hacer el Señor la obra a través de ti. Siempre vamos a estar para allí para acá, porque yo conozco personas que van de esa manera. Y Pedro nos está desafiando aquí en este versículo a que crezcamos en la vida espiritual, a que maduremos, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en este versículo. Versículo 3. Nos dice, ahora que han probado la bondad del Señor, ahora es el momento, hermanos, de la salvación. Un cristiano nuevo nace con apetito de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo iba en el camino de la palabra de Dios,
a donde yo estaba no nos daban Biblia hasta que no llevábamos un tiempo, nos daban el Nuevo Testamento y yo me lo comía, yo no paraba de leerlo, yo quería aprender cada vez más. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer o tenemos que hacer los cristianos, es entender que nos encontramos en un mundo, en el cual Dios nos ha colocado y debemos vivir en él, aunque espiritualmente hablando no pertenezcamos a este mundo mundano, pero sí tenemos que dar ejemplo y tenemos que ser luz en medio de las dificultades y de la manera que se está viviendo. Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí nosotros, ya nos está diciendo la Biblia, dice, acercaos a él como piedra viva. Nosotros, como niños pequeños, nos dirigimos a una piedra viva, la cual esa piedra es Cristo Jesús, es nuestra base y es nuestra piedra. Y aquí el versículo de Mateo 16, 18 dice así: después de la confesión de Pedro, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hermanos. Cristo Jesús es la piedra. Cristo Jesús es la piedra y construye el fundamento de la iglesia. Es la roca, es el fundamento, es el cimiento y sobre todo Él se apoya en el cimiento de la iglesia, hermanos. Nuestra piedra, nuestro apoyo, nuestro pilar tiene que ser Cristo Jesús. No el profeta, no el hombre, la palabra de Dios, y tiene que ser Cristo Jesús nuestro fundamento en todo. Versículo del 6 al 8. Dice, por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que él creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para el que no cree, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que han de caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí, si cogemos el versículo 6, que viene en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice así: por lo tanto el Señor Dios dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimientos estables, en el que él crea no será perturbado. Aquí nos está diciendo claramente la palabra de Dios. Esta piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. La Sagrada Escritura lo expone y lo expone muy claramente. Esta tiene que ser nuestra base. La piedra sirve, hermanos, ¿para qué? Para quedarnos estancados, para calentar silla, no, para crecer nuestra vida. Pero también sirve de obstáculo para las personas que la rechazan, les sirven de tropiezo. La desobediencia te hace tropezar, el pecado te hace tropezar, la falta de amor te hace tropezar. Todo lo que no sea la palabra de Dios te va a ser piedra de tropiezo. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado y tenemos que escudriñar la palabra de Dios, que es de la única manera que el Señor nos puede hablar. Versículo 9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto, hermanos, se puede decir que es una declaración teológica, trascendente y maravillosa. Nos está diciendo, ustedes son linajes escogidos. ¿Somos seleccionados por quién? ¿Por el hombre o por el profeta? No, por Dios. Dios selecciona a todo. ¿Para qué? Para darnos problemas, para nuestra muerte. Dios nos selecciona para nuestra salvación. Somos un linaje especial. Somos hijos del Rey, hermanos. Somos nación santa,
pueblo que pertenecemos a Dios. Dios nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó para nosotros ser luz y proclamar las buenas noticias del Evangelio, hermanos. No nos sacó para dar problemas a la iglesia, para ser piedras de tropiezo, no. Nos sacó para declarar las buenas noticias del Evangelio. Y aquí Pedro nos recomienda cómo caminar conforme a la palabra de Dios. Hay doctrinas, hermanos, que están predicando y no se habla de la Biblia. Yo no es que vaya a iglesias, pero yo estoy conectado con mucha gente y la verdad que es desastroso lo que se está haciendo. Menos la palabra de Dios, hasta incluso he visto hacer hasta brujería aquí en Valladolid. Y yo os animo a que estudiéis este libro que se llama la Biblia, que es de la única manera que nos puede hablar el Señor. Entonces, la falta de unidad entre los hermanos, ¿por qué está agrietado el pueblo de Dios? Porque la falta de unidad, la falta de amor. O sea, la Biblia es que te habla de todo, te habla de todo. Te habla del amor, del perdón, de la unidad y te habla de predicar su palabra. No te está hablando de hacer lo que nosotros queramos. Y eso es, por eso el pueblo de Dios está agrietado, porque no se va con la palabra de Dios. Porque si fuera nuestro fundamento Cristo Jesús, el pueblo de Dios estaría de otra manera. No estaríamos así, de la manera que está, dividido y cada uno pues con su manera de predicar y de hacer la obra. Entonces, al parecer, la Biblia no se lee, no se estudia y no se escudriña. Yo, hermanos, os animo en esta tarde a que caminemos conforme dice la palabra de Dios. No la palabra de hombres, no de profetas y no de ponerse etiqueta de cualquier nombre, que es lo que se está haciendo. Nuestra roca tiene que ser Jesús y entender que la iglesia del Señor solo es una y estamos llamados a caminar conforme dicen las Escrituras. Olvidémonos de religiones y entendamos de relación. La relación que tenemos que tener con Jesús día a día, que es lo que nos va a fortalecer a poder caminar, a poder darnos fuerzas para salir de cualquier situación que tengamos. Amén, mis hermanos. Vale, pues hasta aquí.